This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Suspechaw na matansa kunman maridable na Calle Pilar na mano ya del otoridad. Ciudad de Zamboanga overall champion na Zipra at 2026. Operasyon del Southern Philippine Fishing Association afectaw ya tambien na karo produkto petrolyo. Mas mafuerza El Niño, grande posibilidad experiencia este año asegun na pag-asa. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Suspechaw na matansa kunman maridable na Calle Pilar na mano ya del otoridad. Nabasilan ya escapa el sospechaw pero ya para siempre con el ekuhi por medio de información ya relata con el otoridad. Aquí el completo report di Emil Tuban. Pulisya puede arrestar anoche na basilan con el gunman del matanza del maridable negociante alina Pilar Street del viernes madrugada. El personal del Lantawan Municipal Police Station junto con el Local Government Unit de Lantawan y arresta con este sospechoso y puede identificar como si Jamil Cotamora Binasing 21 años de alina Barangay Subaan Lantawan Basilan. Con el sospechoso puede arrestar na casa de su abuela alina lugar y este el envuelto na insidente de tiro aquí na ciudad. El uno de los sospechados ta esconde lang alin ng mga isla aquí na syudad, iya puede identificar pulis con ele. Imposible puede también arrestar con ele uno de este mga dia. Así con el jefe del Lantawan Municipal Police Station, Police Major Abdin Arasa, este tres mga informante mga miyembro del Barangay Intelligence Network del Diila Barangay. Amolia ensinya con este sospechado. The informants that we have are all civilians. Con este sospechado presenta na City Hall en antes mediodía, ia admiti ele kay manda kanila el dila bossing tira con el biktima, akabal sila mangkas ina Gcash, por eso ya tira ele con el man maridable. Nagdala kasi kami doon sir para magkasunod sir. Sabi ng boss namin, tapos doon kasi ni sir, kaya barilan natin daw ulit, kunin daw ulit yung pera. Barilan ulit. Yun sa kanila, sino yung na po na rin nyo kasi negosyo na rin yun, di ba? El mga informante recibe con el 100,000 de pesos reward cada uno kanila, iya siya subi si Mayor na 600,000 de pesos, el disuyo reward money para con el arresto de este mga suspechao. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Ia deklara overall champion na Zamboanga Peninsula Regional Athletic Association Meet o ZIPRA 2026 con el mga delegado del Zamboanga City Schools Division Alina Basilan. Es respes que pwede saka el overall 148 gold medals el Ciudad de Zamboanga con 96 silver, 92 bronze. Segundo, el mga delegado del Zamboanga del Norte con 126 gold, 119 silver y 118 bronze. El Zamboanga del Sur, 91 gold, 103 silver y 94 bronze. Personalmente, rindi gracias el host city por medio del alcalde City Dalia Turobin Hataman con el delegado na juego por el di ila primer hosting na si Braa. Ya recibe también el baton el Zamboanga del Norte para na di ila hosting na siguiente año. Operasyon del Southern Philippine Fishing Association afectaw ya también na karo produkto petrolyo. Aquí el report di Marifita Mayo.
Yaabla el presidente del SOFIL o Southern Philippines Fishing Association Incorporated, Julius Daniel, que bien afectado ya el día la operación por causa na alto presyo del producto petróleo. Según con él, tres doble ya queda caro el día la operación desde a principio subí el precio del mga producto petróleo por causa na konflikto na Middle East. Aumento pa di Daniel ta defende di la operación na produkto petróleo donde 70% del di la gastos amo el fuel. Si ay continua según esta sitwasyon por sa aumente según sila descansa di ila operasyon. Iabla si Daniel con este durante el press conference na City Hall del Abril 11. In the long run, kapag tuloy-tuloy pa rin to, ayaw din namin mangyari na mapo-force kami na magpahinga, na mag-stop operation. Dahil di na namin kaya i-sustain yung operation namin. Asigun kun Daniel, si ay descansa sila di ila operasyon, mucho el ken ay sale afectao. Tiene según di ila asosasyon 17 miyembros mga kompanya de FESCA. 7 aquí el taman provide FESCAO na mga fabrika de sardinas. Y el resto del mga miyembros di ila taman deliver FESCAO na diferentes lugar, incluido el ciudad de Zamboanga, Davao, hasta na Visayas. Si descansa di ila operasyon ay sale afectao el mga sardines factories, mga negosyante de FESCAO, mga canning factories, y el makatriste ay perde trabajo el di ila mga empleyado. Y habla si Daniel que el SOFIL solamente tiene más de 8,000 mga trabajante. Si hace junto aquí con el empleado del otro pa mga compañía bajo na industria de FESCA ay alcanza el número del mga trabajante quien sale afectado na más o menos 30,000. Sa fishing companies, if di na namin kaya, force kami mag-stop. One, yung effect, yung canning companies magsasarado kasi wala din supply pumapasok sa kanila. Two, yung empleyado, amin at yung canning and yung mga associated na industry sa canning. Kaya yung pinatake note ko kanina na 30,000, that's minimum. So, isipin nyo, kapag kada tao doon, kada mamaya natin, may pinapakain na 3, minimum of 3 in a family. So meaning, 30,000 times 3, it's 90,000. And it is a significant portion sa population natin dito sa Zamboanga. El Vice President del SOFIL, Engineer Jadrick Johnson Yap, yaabla taas sila mga adjustments na di ila operasyon. El di ila 5 mga behikulo kaya taas hatud kon di ila mga empleyado, 2 lang takore. Tiene según sila ta konsidera mga band-aid solutions, itaroga sila ay konsidera con este el mga concerne ahensya del gobierno nasyonal. Uno ya según del mga kosa sila tapidi, amo para man hold anay con el koleksyon del mga SSS, pag-ibig y PhilHealth contributions para alivia un poco di ila resuelyo, especialmente el di ila mga empleyado. Sa ngayon wala pang order yung national government, especially the SSS pag-ibig PhilHealth to hold. Especially our mga empleyado natin, may mga utang, may mga loans. So we appeal also to that na wag muna nilang kolektahin yung mga loans, especially yung mga premiums na binabayaran ng employer and employee. Ituin muna just to maximize the livelihood na pang-araw-araw kinakain ng mga tao natin. Según Kunyap, era cuando ta principia lang pa el guerra na Middle East, tiene cosa ya se preparación el gobierno nacional para maskin mitiga lang con el efecto del guerra na diferentes sector, incluido ya el industria del FESCA. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, na otra noticia, mas ma-fuerza El Niño, grande posibilidad experiencia este año, asegura Pag-asa. Aquí el report ni Marites Espartero. Na primer quarter este año, ta experiencia el entero país con la caliente temperatura hasta este presente mes de abril. Na presente advisory asigo na Pag-asa. El Niño watch siya na entero país, quiere decir, grande el posibilidad, mas calienta el temperatura. Na mes de junio, julio y agosto, 62% ya el chanza del El Niño y el más agrava este hasta na fin del año, donde grande el posibilidad alcanza na 83%. Según con el weather forecaster del Pag-asa Naino del Inclan, base na datos sa dalimira na ENSO o El Niño Southern Oscillation,
Mas tasubi que subi el calor del tiempo y aquí puede habla mas agrava el alto heat index. Según con inclan, posible alcanza na danger category el calor del tiempo na syudad ese maga tiempo, quiere decir alcanza na 42 hasta na 45 el heat index. Y tiene maga lugar na país el experiencia el extreme danger, donde el heat index sali na 50 pa arriba si el experiencia ya con el mapuerza el Niño. El strength del El Nino is from weak to moderate pa LDC probability for this year. But LDC chance tang increase, but LDC strength tang increase pa El heat index natin kita mas alto, usually mga 42, 43, sometimes 44. So expected el heat index natin will be again extreme caution niya, category. So ang sino mga time, if ever change kita El Nino, so pidaw lang kita. Según con inclan, siendo talipan na La Niña Watch el kondisyon del tiempo, debe preparaya el maga-concern ni ahensya. Si asesale el Niño Alert el pag-asa, debe asesale maga-preventive action y después evalua para hindi ora-orada el maga-mejoras implementa. If ever change kita strong El Nino, accompanied sa usually good but not all the time, higher temperature. And higher temperature usually double epekto kiko naton. Na El Nino Watch, asa kita plano. Mangkan ba siya kita, if chen pa kita sen, mira kita ko sa maped kita ni sita ase. By the time chen kita El Nino Alert, asaya action. Kung preman ni sita, limpia ba, or ko sa asaya kita ma-action diyaton. Dahil once kita El Nino Advisory, takiel El Nino. Once siya kabaya El Nino, numagad ulbida, mang-evaluate. Mira kita if el diyaton plano, okay ba or not. Because sometimes, even though chen kita plano, i-implement kita diyaton plano, nuwakit na sometimes al auto tang skip SL evaluation, skip evaluation para by next time if chen ulit El Nino, sabi kita ko sa senisita pa prepara. Este día el heat index na syudad alcanza na 41 degrees centigrado. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Cerca 2,000 mga estudyante el recibí con el di ila ayuda estaba na AIX por medio del kongresista del Distrito 1 Cachua. Ya conducí el payout ali na San Jose Gusu Elementary School del Abril 11. Estaba mga estudyante na mga baryo de Calarian, San Jose Gusu, Malagutay, Kapisan, Baliwasan, Campo Islam, San Roque. Según Conchua, el SEN kaya recibí el mga estudyante desde el programa del AIX, el sirvi como educational assistance para con el mga estudyante. Seguro el akatres batch del mga estudyante kaya beneficia na ayuda. Apelo del kongresista Chua para mga estudyante kien nuay pa pwede recibir ko la ayuda, andaman apply na sa congressional office na Baliwasan. So kung nagkelios na ipakyan recibir, numalangga kita man problema kay de aton Congresswoman Chua, ita continua el disuyo educational assistance. El disuyo mga staff si Ma'am Pilar ya conversa during our barangay assembly que ta continua el opisina de Congresswoman Chua el asistencia del mga estudyante. So ay kung nakilos na iparecibir, tamanda sila anda derecho na opisina de Congresswoman Chua. El siguiente na mga noticias. Manada aura crimenta sucede na centro del pueblo. Agua potable del ciudad principia también menora el supply. Alcalde Olaso y habla safe syempre na syudad. Clearing operation na barangay Tubungan. Ulam tabende na cuantos karinderia y subi el precio por causa na alto precio del LPG. Este y otros noticia después de cuantos maga aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget.
Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi dapat gamitin pag sa uri ng sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio.
Manada aura magakrimen ta sosede na pueblo dal syudad de Zamboanga. Aquí el mi report. Ya queda bien alborotado del pasado semana hasta este día el asunto que tiene que hacer na matanza con dos manmaridable negosyante alina Calle Pilar na pueblo donde ya tira kanina el dos mga sospechao mientras taman negosyo alina lugar del viernes. Pero ese lang madrugada, ya pa de aresta el mga pulis de Basilan con el uno del sospechao gunman alina Lantawan Basilan. Por causa con el incidente, tiene mga negosyante, también residentes, el taalborota na social media acerca del miedo na asunto del paz y orden na syudad como cosa y expresa el un netizen. Na un social media post di Lorcan Ariel, él expresa su concerne acerca del incidente del viernes y como un taxpayer asigun, él tapadimira que bien falta el esfuerzo de la autoridad para el mantenida del paz y orden aquí na pueblo. Para con ele, debe asigun, hace bien visible con la autoridad, hindi lang durante, tiene taliga, mga VIPs na syudad. Fuera con el incidente del viernes, takabaya también sa na social media mga incidente de krimen niya ukuri durante el un noche alina entrada del Canelar Moret del pasado mes, donde un motorista ya bobocha con ele el mga motorista otro, como tiene cosa y ruba con ele, sin presensya pa del autoridad. Talitamin asiguro el mga tauli rugby na kamino cargando magalas cosas agudo como screwdriver. Itaas sa sintiduelo otro gente. Tira tamin mga bata. Taas silang como swimming pool kunal fountain alina Plaza Pershing. Todo asiguro esta sosede sin aksyon del autoridad del gobierno lokal y del mismo autoridad. Cuantos residentes tademanda ya aura para estudiar otra vez con el protocols del gobierno para con el mantenida del paz y orden y para tener peace of mind el mga residentes. Hinahina sigun aura también también el supply del agua potable na ciudad. Después que penota el menorada también del agua na río como napamukutan y napasunangka. Sigun que mas takila menos el agua na intake del prime waters este tiempo na pamukutan y manada vez lubog pa el agua tapadedale. Mientras sa aba también otra vez ng critical level el agua alin napasunangka y alcanza na sa 24.12 este día desde el ayer. Asigun na water district que dayon niya abaha el nivel del agua na pasunangka por causa con al menos ulan y alto calor del tiempo. El alcalde Kimer Adan Olaso ya habla safe syempre na syudad a medyante maskin tiene mga suceso de tiro ta ukuri. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya asegura el alcalde del ciudad Kimer Olaso que safe pa siyempre aquí na syudad a mediante el mga insidente de krimen como el hold-up y insidente de tiro que taokuri aquí na syudad. Asegun con Olaso, hindi ele tagusta con el komento del cuantos individual que taabla hindi mas safe el ciudad de Zamboanga. Omento pa di Olaso que mismo el militar y el policía taabla que safe aquí na syudad. Safe ang Zamboanga. Huwag niyong sabihin na ganun hindi safe ang Zamboanga. Sinisira niyo pang imahe ng Zamboanga. Huwag kayo ganun. Ano ba tayo? Maghihira na ba tayo dito? Yung ganung situation na may hold-upan na nangyari, that is separate cases po. Huwag tayong ganun. No? Ibang kaso yan. Asegun con Olaso, taase el pulis LDI la trabajo, igual el conducto del patrulla, checkpoint y otros pa mga modo de seguridad. Pero hindi según puede hacer con el mga pulis 24 horas, siendo falta LDI la número. Aquí na syudad de Zamboanga, necesita según cerca 7,000 mga pulis, pero más de 1,000 pulis lang el tiene el syudad. Hindi lang según este problema del syudad, sino del gobierno nacional. Asigun pa con Olaso, el gobierno lokal ta continua suporta con el policía lokal por medio del mga vehikulo, modo de komunikasyon y otros pa. Kulang po yung pulis natin. Sa totoo lang, 1,300 lang yung pulis natin. Hindi po kaya, gusto nyo yung 24/7 nandyan sa bawat kanto. Saan po tayo kukuha ng ganung pulis, ma'am? Pero nandyan sila, nagro-ronda, nagche-checkpoint, umiikot. Mientras tanto, desgustado también si Olaso con este mga de otro lugar que entamandayaw aquí na syudad para aquí ase LDI la mga malaktividad. Si Olaso yaman warning kanila que hindi ele ay tolera di ila trabaho. Itong krimen nangyayari to dahil po to sa ibang lugar na pumupunta dito, no? Pumupunta dito, sinisira yung Zamboanga City. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.
El Barangay Tugbungan, yakundusi clearing operation alin na Los Primos para kita ko ng mga tasanggana di la kamino na di la lugar in natin saga. El Barangay Station 621, EL Task Force Ordinance sa kundusi el clearing operation para afluha con el pasada. Yalimpia sila ko ng mga tienda ta sobra na kamino el mga illegal parking del vehikulo. Yaman issue también mga tickets. El Barangay Tugbungan yakida bien manada o El Barangay Tugbungan yakidaya bien manada mga tienda na mga entrada del diila. Por eso ta kontrole sila con este para tiene sigur arreglo na mga kamino. Ulam tabende na kwantos karenderia iya subía el presyo por causa na alto también presyo del LPG. Aquí el report di Marites Espartero. Por causa na alto presyo del mga liquefied petroleum gas o LPG este matiempo, kwantos karenderia na syudad, ya asya subiel di ila presyo. Igual na un karenderia na San Jose Navarro, asegun kon Senyora Lolita Columbres, nuay limengwa elaman na kada order del ulam na su karenderia. Sino, ya aumenta segun ele 5 peso na kada order. Tao sa tamid ele asegun use oil kalan para hindi ben makalas el LPG. Imahina asegun 4 dia el LPG kanila takaba, y 4 LPG leta kumpra. Bien malisod asegun el negosyo ese tiempo, todos las cosas sobra de caro. Primero, 10 peso. Ara, akal kuano, hindi pagad kaya, pagad kami el mga gas. Mingwa-mingwa yan lang order di amon. Naara, nanandyan lang kami todo el kanon, kay Carol Aros, kanon additional 5 peso lang. Todo? Todo, ma'am. No, ma'am, turminto, kaya hindi gad pwede, kaya hindi di amon 11 kilos na tangke, 4 days lang. Naara, yan kuan lang kami diskarte po ko, kami mga kuan mo, okay, mga use oil, amo kami tao sa kusinga ang mga prito, kaya un rato lang sila, ma'am. Mientras tanto, asegun también con Señora Sharina Untong, 5 peso también sila aumenta na presyo del ulam, especialmente na bagagulay. Por causa amo el vendible na di la festo, kay si magapescaw o prito manok, tiene presyo. Tali na 60 para 70 peso el uno. Mas mucho mga customers na kumpra magagulayan lang por causa affordable este. Opo, nagdadagdag kami sa bawat gulay 5 peso. Sa isda namin, yung prito namin, wala lang yan, okay lang yan, 60 peso or same lang kami price. Yung rice namin, same lang siya. Gulay lang din talaga. No, kasi yung minsan kasi may mga customer hindi kaya magkain ng mahal tulad ng mga isda, 70, 60. Na yung mga driver, nagreklamo din kasi wala din sila income. So, binibigyan namin 20, pwede, balik presyo para makakain lang din sila. Para ng mga negosyante, debe sa tiempo buscaya lang manera para kontinua siyempre el negosyo. Kay tormento el vida, krisis siya. Pakilaya lang si man give up el mas tormentaya el di ila kadakwalan familia. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Yung Bardata Butter, saka dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor
Grab yours now, only in Dunkin', pasalubong ng bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Yaman junto-junto, el diferentes parroquia na basilan Cindy Candela y ofrece rezo para el paz del enterong mundo. Exacto a las 6 del noche del abril 11, cuando ya Cindy o Arde Candela, el mga parroquiano iya tuka también del mga campana del mga iglesia iya ofrece rezo. Kita pidi para terminar ya el conflicto del diferentes nación para tener el paz. Esta acción es contestación na llamada del Bishop Prelate Most Reverend Leo Dalmau en conexión na también na llamada del Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Según con Dalmau, ese tiempo de dificultad importante que está unido el todo. Esta llamada del CBCP, dali mira que el Iglesia ta continua promover paz, hindi lang na país sino na enterong mundo. El Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, no hay pa full implementation na online classes kita ordena el Commission on Higher Education o CHED por causa na alto presyo del crudo y gasolina. Akil detalles na report ni Marites Espartero.
Nuway sige implementa el Zamboanga State College of Marine Science and Technology o ZSMST 100% con el online classes estipulaw na memorandum order ya sa sali el Commission on Higher Education o CHED donde tamada todo mga state college institution na entero pais implementa con el 100% online classes por causa na krisis efekto del alto presyo del produkto petrolyo. Asigun ko na presidente del ZSCMST, Dr. Roy Valesco, hindi kiri disir no kiri implementa la eskwela, sino tiyan na asigun mga kurso, tiyan mga subjects tani kiri, el face-to-face class, igual na laboratory class. Kay siman online class na may mga ekipo el estudyante para usan na aktual ensenyansa. Pakilaya asigun estos man perform. Preso, na presente el eskwela ta observa ko na sila new class arrangement. Lunes hasta miércoles face-to-face el klase, mientras día de Huwebes hasta día de Sábado el flexible modality. Ina otra semana el observa también el shifting na implementasyon del class arrangement para todo mga subjects el tiene face-to-face class. It's very clearly stipulated there na the SUC or the colleges has still the option to choose if we will go for 100% online or 75-25%. Now in our case, we cannot go for full online classes kasi tiyan kita mga subjects that requires face-to-face like na mga laboratory. So if you will have it online, no man sa mga ekwipo mga bata na kasa. So I mean, how can they perform, di ba? So what we did is MW Monday, Tuesday, Wednesday face-to-face, then Thursday, Friday, Saturday online. Na presente el College of Maritime Education, College of Fisheries and Allied Science, amo este el tarik curricular face-to-face class, asigun con Valesco. Siendo hasta na Mayo 26 pa el serada clase, este lang día también, iase sa memo el eskwela, na man-relax el usada del uniforme por causa ta eksperyensya con el alto heat index el syudad para komportable el mga estudyante na eskwela. Actually, this morning, I instructed my Vice President for Academic Affairs to issue a new memo for the wearing of school uniform. So, man-relax anay kita because of due to high heat index, tan suffer gayot ang mga estudyante di aton. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Abierto asigun para na subasta el abandonaw proyecto del Familia Discaya el water pumping station na kustaw del opisina del BIR o Bureau of Internal Revenue. Itakorda el St. Gerard Construction o Gerard's Construction Company amo ilya entra kontrata na DPWH pero ya abandona ko el proyekto. Ya kita ko el mga ekwipo na lugar. Ya dihayalan ko el mga kabilya iposte de semento. Asigun na caretaker tabi siya ele na lugar para nuay maskien el Juan Park na frontera para si tiene legada de mga ekwipo tiene lugar onde pasar. El pulisya aresta con 2 personas con fusil y droga prohibido na implementación del search warrant na lubigan del viernes. El Station 2 Curuan, ya sirvi el search warrant na casa de estos kanda Javier Tanggal, 50 años y Cesar Hasim Pakiri, 52 años. Ya perconfisca con él el calibre 45 fusil y magazine, 7 mga bala. Y un calibre 38, tiene 3 bala y un unit de shotgun, tiene un paquete de algo shabu y el pesador. Con el mga sospechao, yalabayan na Station 2 Curuan para el propio disposisyon. El bumbero na syudad ya rekonesyo con el di ilang mga personajes na un aktibidad di ila. Taki el report di Emil Tuban. El mga personajes del Bureau of Fire Protection na recibe award después sila dale buen servicio durante el Dila Duty na primer quarter este año. Durante el programa del Noche de Commander, ia conduci este awarding ceremony para con el mga personaje sirvi bonamente na Dila komunidad. Este Noche de Commander, uno actividades tasi kita kina Zamboanga City Fire District para regular activity para man-recognize kita akil mga kusay ase daton mga personajes sa kina Bureau of Fire Protection. Sikosa sila mga bueno ase during the quarter, no? Quarterly activity gani para man-recognize kita el mga hard work nila, el leadership by example. So magkakita tamira para man-encourage namin kanal mga los temas daton mga personnel para ase pamasunod bueno
para queda bonito el de atong serbisyo na di atong komunidad. Con este mga personahe siya evalua sila bonamente para pwede receive el awards, itchene sila komitiba, itchene criteria, ta sige, para pwede receive i-qualifikaw con este mga awards. Tiene kita kal como praise committee, no? Tiene este mga criteria kita ta sige. So amo tan evaluate sila, tamira sila si el qualified ba personnel. Pasti tamen na data tamen cosas sila pwede mira. So amo el todo tan consider sila para at least patas el di aton award kung nagkungkin kita tadali. So para kita taman alegre. Tiene tamin sila el operations category, amo el innovation i best practices awards, i leadership in action awards, el well-maintained i cleanest fire station, el well-maintained i cleanest fire trucks, el highest number of vehicular accident responses, el highest number of emergency medical responses. Este okasyon taase every quarter of the year, asikong ko di Ilaw District Fire Marshal. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, takiel de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencial epekto del localized thunderstorms pero caliente pa siempre el tiempo que el alcanza na 41 degrees heat index. Anticipa también el cuantos lugar que experiencia con el maescura na tiempo. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este sa Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Tell me cuando. El suceso del pasado semana donde sale muerto de tiro un Lebanese national y su esposa de la tienda na Calle Pilar y a causa linga sa Colviviendes. Hablando que falta seguridad del pueblo que más que na tienda ta entraruba y mata con el dueño. Na CCTV que ya sale publicado claro mira que model 2 sospechado jovencito ya hace transacción na tienda hasta ya hace sale fusil y tira con el mga biktima. Maskin irido ya, el Lebanese national ya puede pa hacer lagas y man golpe-golpe con el gunman afuera del tienda. Mientras está procura escapar robo o mientras está procura escapar robo según el motivo tamira el polis por causa ya saca con el pouch que tiene según laman sen del tienda. Grande desafío ya enfrentar al polis por causa con el suceso de tiro. Cuantos paso lang si camina headquarters ya mismo de la autoridad del First Mobile Company. El alcalde Olaso ya dali kanila 48 oras con el polis para kuhiko el mga kriminal. I-ofrece pa ele $500,000 como reward. Ikian pa rin insinya para mag-sospechado donde el magakara y para captura na CCTV del tienda. El polis junto con el chairperson del Committee on Peace and Order no hay descansa hacia lagas hasta ya pa rin kontra el motorsiklo ya usa como getaway vehicle del mga kriminal. Antes aga ya pa rin kita sabi que el nalantawan basilan ya pa rin kuhi ko del uno del mga sospechado. Ya liba para na syudad iya presenta ko del mismo alcalde Olaso na City Hall. Dayon, el alcalde ya entrega el $300,000 con el informante, mientras el otro $300,000 ya reserva para quien puede avisa si donde el otro pa sospechado na krimen. Como un zamboangueño, ta-apresya kita con el esfuerzo del polis para lang puede kuhi con la kriminal. Pero el importante aquí amo el presencia que necesita manasinti con el público por medio del patrol y otro más. Este para manda pensa mucho con el mga kriminal antes sila komete krimen. Cita sinti estos mga kriminal que pwede sila tira gente maskin o sa hora del día, se quiere decir que sila mismo tamira que no hay presencia del autoridad. Pero si tali el autoridad tavisya, el mga kriminal, el tiene miedo kay ligero kanila ase pwede lagas o pwede kuhi. Ojalá con el otro sospechado que at large pa sa tiempo, el pwede kuhi na mas temprano tiempo para dali justisya con el mga biktima. Ojalá ese mga krimen na syudad, el descansaya, para el gente, el sinti campante y librao na linga sa ipeligro.
Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na kwando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Abril 13, 2026. En calor de la fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.